¿Alguna vez has oído hablar de un profeta poco conocido, pero que trajo un mensaje muy fuerte en la Biblia? En un tiempo en el que las personas pensaban que todo estaba bien, Dios levanta a un hombre para decir verdades difíciles de escuchar: Sofonías. Sofonías vivió en días marcados por la corrupción, la injusticia y una fe solo de apariencia. El pueblo continuaba asistiendo a los rituales religiosos, pero el corazón estaba lejos de Dios. Fue en ese contexto que el profeta anunció algo serio: el juicio estaba cerca. Sus palabras no eran agradables ni reconfortantes, llamaban al pueblo a la responsabilidad y llevaban a todos a mirar su propia vida espiritual. Pero el mensaje de Sofonías no habla solo de castigo. Detrás de las palabras duras hay un llamado lleno de amor y misericordia. Después de todo, ¿quién fue el profeta Sofonías en la Biblia? ¿Por qué su mensaje fue tan urgente en aquel tiempo y por qué todavía tiene sentido hoy? Al conocer esta historia, queda claro que el llamado al arrepentimiento no quedó en el pasado. Sigue hablando a todos los que están dispuestos a escuchar y a cambiar de camino. Antes de comenzar esta enseñanza, te pido que ya dejes tu me gusta y compartas este video para que este mensaje pueda alcanzar a más personas y así podamos difundir la palabra de Dios. La historia de Sofonías ocurre en uno de los momentos más delicados de la historia de Judá. Él comienza a profetizar durante el reinado del rey Josías, un periodo lleno de contrastes. Por un lado, el gobierno mostraba señales de cambio y esperanza. Por otro, el pueblo todavía sufría las consecuencias espirituales de muchos años de idolatría, desobediencia y alejamiento de la ley del Señor. Incluso con las reformas iniciadas por Josías, las prácticas paganas dejadas por reyes anteriores aún permanecían en el corazón de la nación, haciendo de aquel tiempo algo muy sensible. Ya al inicio del libro, la Biblia se encarga de presentar el linaje de Sofonías. Esto no es un detalle sin importancia. Al mostrar su genealogía, el texto deja claro que él no surge por casualidad, sino como alguien ligado a la propia historia de Judá. Su origen refuerza la autoridad del mensaje que anuncia y muestra que Dios levanta a personas conscientes del pasado del pueblo y del peso espiritual de aquel momento. Sofonías no habla como alguien distante de la realidad. Conoce de cerca el dolor, la confusión y el alejamiento espiritual que dominaban a la nación. Judá vivía una gran contradicción interior. Muchos seguían yendo al templo, participaban en los rituales y mantenían una apariencia religiosa. Al mismo tiempo, rendían culto a dioses falsos. Había personas que invocaban el nombre del Señor y enseguida buscaban seguridad en divinidades extranjeras. Esta mezcla de fe verdadera con prácticas paganas debilitó la relación del pueblo con Dios. El corazón de la nación estaba dividido, atrapado entre la obediencia sincera y la conveniencia, entre la tradición religiosa y un compromiso real con el Señor. Es precisamente en este escenario que Dios llama a Sofonías para cumplir su misión. Él no surge en un tiempo de gran avivamiento espiritual, sino en un momento en el que la verdad necesitaba ser restaurada con firmeza. Su tarea no era fácil. Denunciar la idolatría significaba enfrentar costumbres antiguas, personas influyentes y prácticas que ya se habían vuelto normales para el pueblo. Sofonías fue levantado para ser una voz clara en medio de la confusión espiritual, recordando a todos que Dios no acepta compartir su lugar con otros dioses. El llamado de Sofonías revela algo muy importante sobre la manera en que Dios actúa. Cuando la corrupción espiritual aumenta y el error comienza a ser tratado como algo normal, Dios levanta profetas. Él no guarda silencio. Sofonías aparece como una señal clara de que el Señor seguía atento a Judá, observando sus actitudes y llamando a la nación de vuelta al camino correcto.
Su presencia deja en evidencia que Dios no había abandonado a su pueblo, incluso después de tantas actitudes de infidelidad. Por eso, el comienzo de la historia de Sofonías va más allá del surgimiento de un profeta. Muestra a un Dios que interviene en el momento oportuno. En medio de la crisis espiritual, de la confusión religiosa y de corazones divididos, Sofonías recibe una misión bien definida: anunciar la verdad, revelar el pecado y preparar al pueblo para volver a escuchar la voz del Señor. Es en este ambiente tenso y cargado donde su mensaje comienza a ser proclamado en Judá, dando inicio a una de las advertencias más fuertes y, al mismo tiempo, más necesarias de la historia bíblica. Desde el inicio de su predicación, Sofonías anuncia algo que causa impacto en todos los que lo escuchan: el día del Señor. No era una idea distante ni simbólica, sino una realidad segura y muy cercana. Sofonías explica que ese sería el día en que Dios se levantaría para juzgar, un tiempo en el que nada quedaría oculto y ninguna injusticia sería ignorada. Al contrario de lo que muchos pensaban, ese juicio no comenzaría solo con las otras naciones, sino que alcanzaría primero a Judá y a Jerusalén, la ciudad que llevaba el nombre del Señor. El mensaje del profeta confronta directamente la falsa seguridad que existía entre el pueblo. Muchos creían que, por ser descendientes de Abraham y por tener el templo en medio de ellos, estarían automáticamente protegidos. Sofonías deja claro que esto no era verdad. Dios no se impresiona con símbolos religiosos cuando el corazón está lejos de Él. El día del Señor sería un momento de ajuste de cuentas en el que la apariencia de fe no tendría valor sin obediencia verdadera. Con palabras firmes, Sofonías también denuncia a los líderes de la nación. Habla de autoridades que gobernaban pensando solo en sus propios intereses, explotando al pueblo y dejando de lado la justicia. Los príncipes que debían proteger se habían convertido en opresores. Los jueces que debían actuar con honestidad estaban corrompidos. En lugar de conducir al pueblo a acercarse más a Dios, el liderazgo contribuyó al alejamiento espiritual de Judá. El profeta no suaviza sus palabras, porque el pecado ya se había vuelto algo común y casi aceptable entre el pueblo. Los sacerdotes también son duramente confrontados por Sofonías. Aquellos que tenían la misión de enseñar la ley y guiar espiritualmente al pueblo habían sido infieles. En lugar de cuidar la santidad, comenzaron a tratar las cosas de Dios con descuido. El culto seguía realizándose, pero sin verdad, sin temor y sin cambio de vida. Sofonías deja claro que Dios no se agrada de rituales vacíos. Cuando el liderazgo espiritual se corrompe, todo el pueblo termina sufriendo las consecuencias. El profeta también llama la atención sobre la actitud del propio pueblo. Muchos estaban acomodados espiritualmente, viviendo como si Dios estuviera distante o no se preocupara por lo que sucedía. Según el mensaje del profeta, el día del Señor sería un tiempo de oscuridad, angustia y sufrimiento para aquellos que continuaran en el pecado. No porque Dios tuviera placer en castigar, sino porque la justicia exige una respuesta. Cuando el pecado se repite y se vuelve rutina, el corazón se endurece y la verdad es dejada de lado. Sofonías deja claro que Dios observa, espera y advierte, pero no cierra los ojos para siempre. Llega un momento en que el juicio se vuelve inevitable. Uno de los puntos más fuertes del mensaje de Sofonías es la denuncia de un pecado que parece discreto, pero es muy profundo: la indiferencia espiritual. El profeta confronta a personas que decían en su interior que Dios no hace ni bien ni mal. Esta forma de pensar muestra más que duda, revela un corazón endurecido que ya no espera nada de Dios, ni corrección ni salvación.
Para Sofonías, esta actitud era extremadamente peligrosa, pues convertía la fe en algo automático, sin temor y sin vida verdadera. El profeta explica que este pensamiento no surgió de repente. Fue construyéndose a lo largo de muchos años de acomodación espiritual. El pueblo continuaba con su rutina normal, trabajando, celebrando e incluso manteniendo algunas prácticas religiosas, pero sin percibir la presencia activa de Dios. La idea de que el Señor ya no actuaba hizo que muchos se sintieran seguros de una manera falsa. Así, comenzaron a vivir como si sus decisiones no tuvieran consecuencias, como si Dios estuviera lejos, indiferente o ausente. Sofonías confronta este engaño con firmeza. Deja claro que Dios lo ve todo, lo conoce todo y actúa en el momento oportuno, incluso cuando el pueblo piensa lo contrario. El silencio de Dios no significa ausencia, y su paciencia no quiere decir que Él apruebe el pecado. El profeta expone el orgullo escondido en este pensamiento, pues creer que Dios no hace ni bien ni mal es intentar volverlo irrelevante. Es vivir como si el Creador no estuviera presente en la historia ni en la vida cotidiana de las personas. En este punto, Sofonías va más allá de las prácticas externas. No habla solo de idolatría visible, de altares paganos o de rituales equivocados. Toca el centro del problema, el corazón humano. Un corazón que ya no se alegra en Dios, que ya no tiembla ante su palabra y que ya no se interesa por su voluntad. Este tipo de fe vacía es aún más peligrosa que la rebeldía abierta, porque se esconde en la rutina y en la apariencia de normalidad. El profeta muestra que vivir como si Dios estuviera lejos es un error que conduce a la destrucción. Cuando el pueblo deja de esperar algo de Dios, también deja de arrepentirse, de buscar cambios y de corregir el camino. La indiferencia espiritual paraliza el corazón. Hace que la injusticia parezca normal, que el pecado se convierta en costumbre y que la verdad sea tratada como algo sin importancia. Sofonías denuncia esta situación con claridad porque entiende que un corazón adormecido necesita ser despertado. Este mensaje sigue siendo actual porque no está ligado solo a aquel tiempo. Sofonías enseña que la fe no puede ser solamente una tradición transmitida de generación en generación, ni un hábito repetido sin reflexión. No basta formar parte del pueblo de Dios si el corazón está lejos de Él. La fe verdadera es una relación viva, una dependencia diaria y una conciencia constante de la presencia del Señor. Cuando esta relación se pierde, solo queda la apariencia, y la apariencia no sostiene la vida espiritual. Al enfrentar esta falsa sensación de seguridad, Sofonías invita al pueblo a mirar dentro de sí mismo. Deja claro que Dios no busca únicamente actitudes externas correctas, sino un corazón sensible, atento y dispuesto a responder. Su denuncia no es dura por crueldad, sino por misericordia. Al revelar la indiferencia espiritual, el profeta ofrece al pueblo la oportunidad de despertar antes de que ocurra el juicio anunciado. Así, esta parte del mensaje de Sofonías revela una verdad profunda. El mayor peligro espiritual no es solo el pecado visible, sino un corazón que se acostumbra a vivir sin percibir la presencia de Dios. El profeta levanta su voz para recordar que el Señor está vivo, presente y actuante. Ignorar esto no cambia la realidad divina, solo prepara el camino para consecuencias seguras. Sofonías enseña que la fe verdadera no es un hábito, es vida. Aún con el tono fuerte de juicio presente en gran parte de su mensaje, Sofonías revela algo muy importante sobre el corazón de Dios. Antes de que el juicio ocurra, existe una invitación clara al arrepentimiento. En medio de advertencias duras, el profeta llama al pueblo a buscar al Señor mientras todavía hay tiempo. Este llamado no es vago ni superficial.
Es directo y urgente, porque la paciencia de Dios no debe entenderse como permiso para continuar en el error. Sofonías hace esta invitación especialmente a los humildes de la tierra, no a los orgullosos ni a los que confían solo en sí mismos, sino a aquellos que reconocen que necesitan a Dios. Invita a estas personas a acercarse al Señor con sinceridad, a practicar la justicia y a vivir con mansedumbre. Estos 3 puntos están conectados. Buscar a Dios habla de relación. Practicar la justicia implica actitudes correctas hacia el prójimo. Vivir con mansedumbre muestra un corazón dispuesto a escuchar, aceptar corrección y cambiar. Este momento representa un cambio importante en el mensaje de Sofonías. Hasta aquí, él había expuesto el pecado, denunciado la indiferencia y anunciado el juicio. Ahora queda claro que el objetivo de Dios no es destruir, sino restaurar. El juicio no llega porque Dios haya perdido el control, sino porque Él desea rescatar a un pueblo que se ha alejado demasiado. La advertencia es firme precisamente porque el amor de Dios es serio y verdadero. Sofonías deja claro que todavía existe esperanza para quien decide cambiar de camino. El arrepentimiento, en su mensaje, no es solo sentir culpa, sino cambiar de dirección. Es abandonar prácticas equivocadas, dejar la idolatría, rechazar la injusticia y volver el corazón a Dios. Este regreso exige humildad, porque admitir el error es más difícil que intentar justificarlo. Por eso el profeta insiste tanto en este punto. Solo los humildes logran escuchar, aceptar y responder al llamado del Señor. La misericordia de Dios aparece de manera muy clara en esta parte del mensaje. Incluso después de tantas advertencias, Dios todavía extiende su mano al pueblo. No cierra la puerta sin antes llamar. No ejecuta el juicio sin antes ofrecer la oportunidad de reconciliación. Sofonías deja claro que Dios observa a quienes responden al llamado, a quienes se humillan y a quienes lo buscan con sinceridad. El Señor no rechaza un corazón arrepentido ni desprecia a quien decide obedecer. Este llamado también muestra que la justicia de Dios no está separada de su misericordia. Ambas caminan juntas. La justicia señala y confronta el pecado. La misericordia ofrece restauración. Sofonías enseña que ignorar el error trae consecuencias, pero reconocer el pecado abre espacio para la gracia. Dios disciplina, pero también acoge. Él corrige, pero también sana. Al llamar al pueblo a la mansedumbre, Sofonías confronta directamente el orgullo que dominaba a Judá. La mansedumbre no es señal de debilidad, sino de disposición para obedecer. Es dejar de lado la arrogancia espiritual, la falsa sensación de seguridad y la idea de que nada necesita cambiar. El profeta muestra que solo un corazón dispuesto a aprender y a corregirse puede experimentar la restauración prometida por Dios. La historia de Sofonías no termina con el anuncio del juicio, sino con la revelación de una esperanza profunda y transformadora. Después de confrontar el pecado, denunciar la indiferencia espiritual y llamar al pueblo al arrepentimiento, el profeta presenta el final del mensaje de Dios. El Señor no abandonaría a Judá. El juicio no sería la última palabra. Había un futuro preparado para quienes permanecieran fieles y para aquellos que, con sinceridad, decidieran volver a Dios. Sofonías anuncia que Dios reuniría a un pueblo purificado. Esta promesa no habla solo de cambios externos, políticos o territoriales, sino de una transformación interior. El Señor quitaría el orgullo, la arrogancia y la falsa confianza. Permanecerían aquellos que realmente confiaran en Dios, un pueblo sencillo, humilde y dependiente de Él. Esta purificación muestra que Dios no quiere solo corregir actitudes, sino restaurar el corazón de su pueblo.
El profeta también declara que los humillados serían restaurados. Aquellos que fueron despreciados, heridos o abatidos volverían a encontrar dignidad y esperanza. Dios se volvería hacia los que sufrieron, hacia los que fueron quebrantados por las consecuencias del pecado de la nación. Sofonías deja claro que el Señor ve a los olvidados y cuida de quienes permanecen fieles incluso en medio de la confusión espiritual. La restauración no sería para los poderosos, sino para los que caminan con humildad. Jerusalén, que antes había recibido advertencias severas, también es presentada como un lugar de alegría renovada. El profeta habla de una ciudad que volvería a alegrarse, no por su propia fuerza, sino por la presencia de Dios en medio de ella. La vergüenza daría lugar a la alabanza, y el miedo sería sustituido por la seguridad que nace de la comunión con el Señor. Sofonías describe un futuro en el que el pueblo ya no necesitaría temer el juicio, porque estaría reconciliado con Dios. Uno de los puntos más impactantes de este final es la manera en que Sofonías describe al propio Dios. Muestra a un Señor que se alegra con su pueblo, que descansa en su amor y que se llena de gozo al ver que la restauración se cumple. Esta imagen es diferente de la idea de un Dios distante o solo juez. Sofonías revela a un Dios que ama de verdad, que se involucra con su pueblo y que celebra cuando aquellos que le pertenecen son restaurados. El juicio fue necesario, pero el amor siempre fue el objetivo final. Este cierre deja claro el centro del mensaje de Sofonías. El juicio no es el fin del camino, sino parte del proceso de sanidad. Dios disciplina porque ama y corrige porque desea restaurar. La destrucción nunca fue el propósito, sino la transformación del corazón. Al reunir nuevamente a su pueblo, Dios muestra que la fidelidad siempre encuentra respuesta, incluso después de tiempos de alejamiento y sufrimiento. El mensaje final de Sofonías sigue siendo actual porque revela un principio que no cambia. Dios no se rinde con su pueblo. Incluso cuando el pecado aumenta, la misericordia sigue disponible. Incluso cuando el juicio se acerca, la esperanza todavía es ofrecida. El profeta concluye su mensaje mostrando que el Señor se complace en restaurar, reunir y renovar. Así, la historia de Sofonías termina con esperanza. Un pueblo purificado, un Dios presente, una ciudad restaurada y un futuro marcado por la alegría que nace de la reconciliación. El profeta enseña que después de la corrección viene el consuelo, después del confrontamiento viene la sanidad y después del juicio viene la restauración. Este es el mensaje final que permanece. Dios transforma el dolor en esperanza y usa la disciplina como camino hacia la vida. La gran lección que emerge de toda la historia de Sofonías es clara y profunda. Dios toma en serio el estado del corazón de su pueblo, pero nunca abandona a quienes deciden volver a Él. Sofonías nos enseña que el mayor peligro espiritual no es solo el pecado visible, sino la indiferencia, la fe automática, la costumbre religiosa sin relación. Judá seguía existiendo como nación religiosa. El templo estaba allí, los rituales se realizaban, pero muchos ya vivían como si Dios estuviera distante, silencioso o irrelevante. Esta acomodación espiritual trajo consecuencias serias, porque Dios no ignora el pecado cuando se vuelve rutina. Al mismo tiempo, la historia deja algo muy importante registrado. El juicio de Dios nunca es el final de la historia. Antes de ejecutar la corrección, el Señor envía advertencias, llama al arrepentimiento y ofrece caminos de regreso. Sofonías muestra que Dios disciplina porque ama, confronta porque desea restaurar y expone el error para salvar, no para destruir. Otra lección esencial es que la esperanza nace de la humildad. Dios promete restauración no a los orgullosos, sino a los humildes de la tierra, a aquellos que reconocen sus errores, abandonan la falsa seguridad
y eligen obedecer. La restauración no viene por la fuerza, por el estatus o por la tradición religiosa, sino por un corazón quebrantado y dispuesto a cambiar. La historia de Sofonías también enseña que Dios se alegra con el arrepentimiento verdadero. Él no solo perdona, sino que reúne, sana, renueva y devuelve la alegría. El Dios presentado por Sofonías no es solo juez, sino Padre que se alegra con su pueblo restaurado, que transforma la vergüenza en alabanza y el miedo en seguridad. En resumen, la lección central del libro de Sofonías es esta: cuando el pueblo se aleja, Dios advierte; cuando el pueblo se arrepiente, Dios restaura. El juicio puede ser un camino necesario, pero la voluntad final de Dios siempre es la vida, la comunión y la transformación. Este mensaje atraviesa generaciones porque sigue siendo actual. La fe no es una tradición vacía, es una relación viva. Dios continúa llamando, corrigiendo y restaurando a todos aquellos que deciden, de verdad, volver a Él. Si has llegado hasta aquí y has escuchado toda esta enseñanza, quiero pedirte que compartas este video para que más personas también puedan conocer el mensaje del profeta Sofonías. Escribe en los comentarios tu opinión sobre este mensaje en los días actuales y suscríbete al canal para no perder los próximos contenidos.